La Autoridad Nacional Fiscal de la Fundación Chinchilla Miranda busca un balance en los inversionistas. Este balance, sin embargo, se dificulta por restricciones que se enfrentan en varias dimensiones, como por ejemplo, la realidad normativa costarricense constituye un determinante del margen de maniobra fiscal. Comprender esa realidad constituye una pieza clave para entender las restricciones que enfrenta la política fiscal actual. La desaceleración en los ingresos fiscales observada en los últimos años limita la capacidad de ejecutar funciones básicas del Estado y amenaza con incrementar la deuda en el corto y mediano plazo. Los múltiples destinos específicos de ciertos ingresos y los gastos con carácter ineludible obstaculizan la reasignación de recursos hacia nuevas prioridades del país. Dado el estancamiento en la carga tributaria, la atención de las prioridades públicas requiere de una reasignación de los recursos hacia estas prioridades. Sin embargo, la inflexibilidad del gasto que se produce por la existencia de múltiples destinos específicos y de gasto ineludible minimiza el margen de reasignación de recursos de la hacienda pública. Pese a las limitantes legales y constitucionales, existe el compromiso del Gobierno contenido en el Plan Nacional de Desarrollo para este periodo, en el que resaltan 4 áreas fundamentales que son seguridad ciudadana, bienestar social, red de cuidados, ambiente y competitividad. Dentro del tema de competitividad destacan 2 tópicos. El primero de ellos, el desarrollo de la infraestructura, que lamentablemente se ha deteriorado durante muchos años porque requiere de una importante y significativa inversión. El segundo, la sostenibilidad fiscal y el manejo prudente de las variables macroeconómicas que, entre otros, se pretende alcanzar por medio del proyecto de solidaridad tributaria. Nuestra realidad es que el Gobierno tiene un alto déficit fiscal que está siendo financiado con deuda. Casi 1 billón de colones, 1 millón de millones de colones de gasto recurrente está siendo financiado con deuda. Aunado a lo anterior, nos enfrentamos a una elevación sistemática del gasto público a partir del año 2007 y que en el año 2008 se hace más fuerte, como consecuencia de las medidas que hubo de tomar el país para atenuar el impacto de la crisis económica internacional. Y claro, no podemos obviar las obligaciones ineludibles, entre ellas las remuneraciones, las pensiones, los intereses, los pagos a la Caja del Seguro Social y de distintas indemnizaciones que ordenan los tribunales. Por otro lado, han sido evidentes los esfuerzos en pro de la contención del gasto corriente, condición necesaria para lograr aumentar la inversión a la vez que se busca mantener el equilibrio entre el gasto corriente e inversiones, ya que de darse un aumento simultáneo nos generaría una ampliación muy fuerte del déficit fiscal. Justificación de la reforma fiscal. Resulta indiscutible la necesidad de contar con recursos frescos, provenientes de una reforma tributaria, que sin duda le permitirían al país atender mejor las prioridades públicas, al mismo tiempo que se resguarda la sostenibilidad de mediano plazo. El tema de la sostenibilidad en las finanzas públicas es un tema muy importante, donde cabe recalcar el esfuerzo que se viene haciendo por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, con el propósito de buscar salidas para hacer que las finanzas públicas vuelvan a un sendero de sostenibilidad en el largo plazo. Encontrar soluciones es de altísima importancia, porque las consecuencias de no tener una situación fiscal sostenible en el mediano y largo plazo pueden ser muy serias. Escenarios sin reforma fiscal. No habría cambio o mejoría en los porcentajes del PIB,
ni en el sistema tributario, que actualmente es muy regresivo porque está cargado de exoneraciones y tratamientos diferenciados para rentas de igual naturaleza, particularmente las rentas del capital que reciben quienes más tienen. La recaudación básicamente permanece igual como porcentaje del PIB a los niveles actuales. La deuda del gobierno crecería como porcentaje del PIB, lo que impactaría las tasas de interés y la calificación financiera del país, a la vez que habría que destinar una proporción mayor del presupuesto a la atención de la deuda, en perjuicio de la calidad y suficiencia de los servicios públicos. El supuesto de un gasto corriente como porcentaje del PIB de alrededor del 15% sin aumentos o bajas. Imposibilidad de financiar sanamente los servicios públicos como educación, seguridad e infraestructura, que son claves para el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Deterioro de las finanzas del Banco Central e imposibilidad de sostener las tasas de inflación en los niveles meta, en razón de pérdidas operativas, donde tiene una deuda que ha ido bajando relativamente con el tiempo, que todavía representa hoy cerca de medio punto del PIB. Probabilidad de incidencia negativa sobre la inversión. Podríamos encontrarnos ante una fuga de capitales que se iría agravando en el tiempo y haría que la economía empiece a entrar en un proceso de tasas de crecimiento menores, que en el peor de los casos se pueden volver hasta negativas. Escenario con reforma. En este punto es imperante resaltar que toda reforma fiscal que se plantee, ya sea por el lado del gasto, por el lado del ingreso o en procura de contener el crecimiento del gasto, conlleva el efecto importante de aumentar la carga tributaria. Y claro, este aumento tiene costos. Pero lo importante es que estos costos tienen el beneficio de que nos ahorramos el escenario muy complicado de una situación macroeconómica que se iría gravando con el tiempo. La caída en la relación de deuda del gobierno central a PIB, aún estamos en este rango y tiempo para que el país pueda tomar las medidas de corrección en pro de evitar que lleguemos a niveles mayores. El mayor beneficio que obtendríamos de aprobar esta reforma fiscal destaca desde el punto de vista social, macroeconómicamente hablando, el país puede realizar reformas para volver las finanzas públicas a niveles sostenibles. Entonces, el escenario con reforma fiscal, por un lado, disminuye en forma significativa el déficit primario. Por otro lado, la Asamblea Legislativa, con las propuestas que ha presentado el Poder Ejecutivo, ha venido aprobando y está terminando de analizar proyectos de ley que le permiten a la administración tributaria mejorar la recaudación de los impuestos. Con base en las estimaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, estaríamos ante una mejora en la situación de la carga tributaria de aproximadamente 1,7 puntos porcentuales directamente del rendimiento de la eliminación de exoneraciones regresivas y de las mejores en uniformidad de las tasas de los impuestos, o sea, de la ampliación de la base con equidad que se propone en el proyecto de solidaridad tributaria, lo que reduce significativamente el nivel del déficit primario y permite llevar la deuda a niveles manejables. Con las reformas en impuestos sobre la renta y sobre las ventas, se cierran grandes portillos de evasión que tienen esas leyes y que solo modificándolas en la línea en lo que hace la reforma propuesta se pueden cerrar. De esta manera, apoyaría desde la ley un control mucho más efectivo de la evasión. Reducción muy leve en las tasas de crecimiento que tendrían algunos de estos sectores transitoriamente, mientras la actividad de esos sectores y la demanda se acomodan a la nueva estructura tributaria. Si la reforma tributaria
entra en efecto en el 2012, del 2013 al 2014 en adelante, el país puede tener de vuelta tasas de crecimiento cercanas a su crecimiento potencial del 4%, sin ninguna crisis externa nueva. Podríamos volver a ese sendero de crecimiento con tasas de interés relativamente bajas en términos reales, con tasas de inflación cercanas a las metas que ha planteado el Banco Central, alrededor de 5-4% anual. Esfuerzos gubernamentales, Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo representado en esta materia por el Ministerio de Hacienda, sus direcciones y su máximo jerarca, el señor ministro Fernando Herrero Acosta, ha realizado diversos esfuerzos en pro de mejorar la situación fiscal de nuestro país. Entre ellos me permito mencionar: Dirección General de Tributación Directa, elevación del control a través de la Administración Tributaria. Por medio de estrategias novedosas, el Ministerio de Hacienda procura generar ingresos adicionales, no solo para financiar el fisco, sino también para darle visibilidad a las acciones que se están llevando a cabo, para que la sociedad conozca que efectivamente el gobierno tiene la decisión de llevar adelante estos proyectos. Cabe recalcar que producto del esfuerzo de la Dirección General de Tributación Directa se han logrado recuperar más de 50.000 millones de colones en el año 2011, cumpliéndose así el compromiso de aportar 0.25 de carga tributaria producto de la gestión tributaria y aduanera. Para citar algunos de los resultados producto de la gestión del señor Ministro de Hacienda y su equipo de trabajo en esta dirección, señalo: medidas de persuasión que permiten que el 2012 arranca con fiscalizaciones, recaudación de más de 1.996 millones de colones, esto al 16 de enero, aumentó en 319.2 millones de colones este año respecto al año pasado. En la recaudación del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, conocido como impuesto a las casas de lujo. Dirección General de Aduanas y Policía Fiscal. Respecto a esta dirección, me permitiré mencionar: en el mes de agosto se logra la mayor recaudación en la historia de impuestos aduaneros, llegando a 92.133 millones. Toma y aplicación de medidas administrativas, sistemáticas, operativas, en pro de agilizar y mejorar los sistemas, entre ellas la rotación de todos los gerentes de las aduanas y el personal principal de apoyo de las aduanas, fortalecimiento de los equipos de trabajo en fiscalización e investigación sobre inteligencia tributaria a nivel de aduanas, operativos para combatir corrupción entre funcionarios aduaneros en coordinación con la Policía Fiscal, el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público, con el fin de erradicar conductas delictivas y criminales a lo interno de esta dirección. Capacitación de funcionarios y fiscales en el desarrollo de investigaciones para detectar y erradicar delitos tributarios con el apoyo de la Policía Fiscal y el Ministerio Público, lo que le permite a esta dirección mejorar su rango de acción a lo externo. En la ejecución del Plan Nicolás en conjunto con la Policía Fiscal para mejorar los controles aduaneros y combatir el contrabando, lo que permite optimizar la recaudación de impuestos por las compras y envíos, regulando las actividades e impidiendo algunos abusos que se presentaban en almacenes fiscales. Desarrollo y aplicación de operativos para desarticular redes de contrabando que utilizaban el servicio de correos de Pasocanoas, operativos coordinados con Correos de Costa Rica y la Policía Fiscal. A nivel legislativo, de operatividad, propuesta y logros, como parte de la labor que el Ministerio Herrero ha procurado
encontramos el fortalecimiento del marco legal tributario por medio de proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, conocidos y tramitados en diversas comisiones, como las permanentes ordinarias, de asuntos hacendarios, económicos e internacionales, entre otros. Proyectos importantes que se han aprobado. Personas jurídicas, proyecto ley número 16306, ya votado en segundo debate, y hoy ley 9024. Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal, transparencia, y una propuesta con el número 17677, actualmente en el plenario, y ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Fortalecimiento de la gestión tributaria, iniciativa 18.041, actualmente en el plenario, en conocimiento de primer debate, ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Reformas urgentes, proyecto número 18.861, ya aprobado. A través de las acciones tomadas y ejecutadas en el año 2011, este ministerio logró revertir la tendencia del comportamiento del gasto y el gasto total como porcentaje del producto, al punto de reducirlo en 0.6 del PIB, lo que significa una reducción muy elevada, que nos permite celebrar a la vez que nos hace reconocer el trabajo por hacer para darle sostenibilidad al gasto público, que se ha definido en el país como necesaria. Gracias al esfuerzo extraordinario efectuado en materia hacendaria, en la parte de ingresos, se alcanza un aumento en el ingreso total como proporción del producto. En el tema de la regulación de los ingresos fiscales, esta cartera ha efectuado un esfuerzo muy importante con el fin de regular la correcta forma en que nos relacionamos con otros países. Importantes esfuerzos para lograr cerrar la gran brecha que tenemos entre los ingresos y los gastos, evitando a la vez que la posición de sanciones a nuestro país por favorecer la evasión fiscal en otros países. También este ministerio ha gestionado un conjunto de convenios de intercambio de información tributaria que son parte de este mismo esfuerzo que está en conocimiento de la Comisión de Asuntos Internacionales, así como adhesión de Costa Rica al convenio multilateral de recuperación en materias tributarias que requiere la ratificación de la Asamblea. Aunado a lo anterior, este gobierno ha promovido el impulso de distintas alternativas como la concesión de la terminal de contenedores de Moín, un proyecto que tiene varios años de estarse impulsando y cuyo contrato ya el Poder Ejecutivo firmó para mejorar la competitividad de nuestros puertos. Modelos alternativos, como el caso del Fideicomiso de Educación, que busca una mayor participación del sector privado, no solo en el financiamiento, sino incluso en la ejecución de las obras de infraestructura que requiere el sistema educativo nacional. Finalmente, el proyecto de solidaridad tributaria, que no solo propone incrementar algunas de las tasas de los impuestos, sino mejorar el diseño de los impuestos para que sea más difícil la evasión. Así, las modificaciones del impuesto de venta para convertirlo en un impuesto del valor agregado completo, lo que hace, además de incrementar el ingreso tributario, sirven para mejorar el control no solo del impuesto de ventas propiamente, sino también de los demás impuestos y en particular del impuesto sobre la renta. En el de renta se cierran portillos de evasión como los precios de transferencia y la subcapitalización, entre otros, que la ley actual permite con gran impunidad y que erosionan sensiblemente el potencial del impuesto. Logros obtenidos del trabajo en la comisión. Los logros más destacables
obtenidos en nuestro trabajo en esta comisión figuran con la aprobación de mociones de fondo con un alto grado de compromiso y visión social, que exoneran y mejoran las condiciones en los siguientes tópicos. Exoneración de artículos de la canasta básica tributaria hasta que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, elabore y dé a conocer los resultados de la nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esta canasta estará conformada por 267 artículos, entre los que figuran insumos, trigo y sus derivados, frijol de soya, fruta y almendra de palma aceitera, aceites y grasa, azúcar y golosinas, tapa de dulce y productos similares. Carnes deben ser frescas, refrigeradas o congeladas. No se incluyen los sazonados, condimentados, empanizados y o carnes preparadas. Embutidos, frutas frescas, no envasadas ni deshidratadas. Hortalizas, leguminosas y tubérculos, panes y cereales. Pescado, productos alimenticios, lácteos y huevos. Exentos también el calzado típico, escolar o colegial, mantillas o pañales desechables para adultos mayores o niños, uniformes escolares o colegial oficial, el alquiler y servicios de la vivienda para casa de habitación, leña, gas para cocinar, transporte en taxi, en tren escolar, interurbano, en bus o microbús. Transporte urbano en bus también están exentos del pago de impuestos. Se estableció que excedentes de las cooperativas cuando se distribuyen se graven a escala progresiva, garantizando un mínimo de 685,000 sobre los cuales no se tributa. Esta moción beneficiará a los asociados que reciben menos excedentes porque los exonera del pago del impuesto. El proyecto pretende proteger las viviendas de interés social para clase baja y media al aumentar el valor de las que no van a pagar el incremento en el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Se establecen en el proyecto dos disposiciones transitorias. Uno, exonera del impuesto de ventas a la entrada en vigencia de la ley y hasta por 18 meses. Las obras que cuentan con proyectos registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que tengan permiso de construcción municipal. El proyecto también aclara que van a estar exentos del impuesto sobre las ventas los préstamos y créditos para descuentos de facturas, factureo y los servicios de captación de depósitos de público y cambios de divisa. Finalmente, también se exonera del impuesto de remesas al exterior los pagos por intereses que realizan las instituciones públicas por créditos otorgados por organismos financieros multilaterales de desarrollo, tales como el BID, el Banco Mundial, el BESIE, entre otros. Finalmente, se garantiza la plena vigencia del tratamiento fiscal establecido en el título 7 de la Ley de Protección al Trabajador, que contempla mecanismos de incentivos para la realización de aportes patronales y de trabajador de los fondos de pensiones. Sin duda, el esfuerzo realizado durante semanas de arduo trabajo en el conocimiento, análisis y fortalecimiento de este proyecto de ley tan necesario para lograr el mejoramiento y avanzar hacia la estabilidad fiscal en nuestro país. Marcha por un buen rumbo, toda vez que logremos el equilibrio entre contenido fiscal y bienestar social para nuestro pueblo. Para finalizar, quiero contestarle al compañero diputado Walter Céspedes su intervención del día 25 de enero del 2012, para indicarle que la encuesta de SIG Gallup para el Grupo Extra, publicado en el periódico La República el 25 de enero de este año, que lo tienen tan contento, lo que en verdad reflejan es que el Partido Liberación Nacional
tiene el grueso del apoyo de las y los ciudadanos costarricenses, a 30 puntos porcentuales de su inmediato seguidor. Eso responde las inquietudes que le quitan el sueño a nuestro compañero Céspedes Salazar. Estimado diputado, permítame indicarle que su decir es una falacia en razón de que este gobierno ha tomado medidas correctivas cuando ha correspondido. Quiero destacar que nuestro partido se ha caracterizado por estar inmerso y constituido en una sólida base de principios éticos y morales, los cuales aplicamos en nuestro quehacer diario, por lo cual es el lineamiento y norte de la administración Chinchilla Miranda. Por último, recalco que otros partidos políticos con serios cuestionamientos éticos todavía no reciben, como la muestra la citada encuesta, la aceptación de la mayoría de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor presidente, y lo que me resta del tiempo se lo doy al diputado Fabio Molina. Gracias.